Vamos a continuar con la segunda ponencia del día sobre el eje temático de sistemas embebidos e IoT. El título para esta segunda ponencia es Sistemas embebidos, aplicaciones en la industria, minería. La ponencia va a estar a cargo del ingeniero Godo Sánchez, bachiller en Ingeniería Electrónica por la Universidad Nacional del Callao, especializado en el desarrollo de firmware SP32, STM32, ARM y diseño de PCBs para aplicaciones industriales e IoT. Actualmente se desempeña como ingeniero donde lidera proyectos de investigación técnica e implementación de pilotos on-site en operaciones mineras. Cuenta con trayectoria como consultor de sistemas embebidos en Sterling y docente en cursos de especialización en microcontroladores y protocolos industriales. Le doy el paso, ingeniero Godo, para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Perfecto, voy a compartir mi pantalla. Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, ingeniero Bodo? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto nuevamente escucharte. Bueno, y a todos los presentes, en realidad, ¿no? Nuevamente colaborando con lo que es el capítulo Kasuni, bueno, que ya creo que ya son cerca de 4 años, desde el 2022-21, que vengo colaborando con este capítulo de la IEEE en diversas ponencias, ¿no? Y lo importante es compartir, ¿no? El tema del conocimiento y tener más alcance directamente. Así que vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Bueno, sistemas embebidos aplicados a la industria y la minería, ¿no? Por lo general, nosotros, como la mayoría, bueno, somos quizás electrónicos, mecatrónicos, eléctricos o ramas afines, por lo general siempre hay algo que mucho, bueno, se ha escuchado mucho, pero últimamente se ha desmentido, ¿no? De que quizás los microcontroladores, que los dispositivos electrónicos a media no se pueden utilizar en la industria, ¿no? Que quizás no, y que necesitamos algo robusto. Es lo que se escucha hoy en día, ¿no? Bueno, es lo que a veces nos han dicho nuestros profesores. Pero una cosa es que no se puede y otra cosa es que no tengan el conocimiento para poder hacerlo, que es muy distinto, ¿no? Una cosa es que cuando dicen algo robusto, porque dice un PLC. ¿Y el PLC por qué? Bueno, porque el PLC ya tiene sus protecciones para las entradas digitales, salida, contra cortocircuito, para ruido electromagnético, etcétera, ¿no? Entonces es algo que quizás no lo dicen, ¿no? Porque de repente no tienen el conocimiento para poder apaciguar eso. Entonces, ¿de dónde sale este conocimiento? De lo que nos enseña en la universidad. ¿En qué cursos dirá un profesor? Basta tener una buena base en circuitos eléctricos uno, eléctricos 2, electrónicos uno, dispositivos electrónicos. Es la base para poder llevar una carrera de tanto por lo que es la parte de diseño electrónico para hacer una PCB robusta, o también en los cursos de programación, ¿no? Lenguaje C, C++, Python, para ya también llevar la parte de programación a la par, ¿no? Por lo general, bueno, ujú, por lo general están esos dos frentes, ¿no? La parte de firmware y la parte de PCB, que se tiene que trabajar en conjunto. Hay personas que, si bien hacen firmware, también diseñan PCB, o personas que hacen PCB que también programan firmware. Pero lo que es recomendable es escogerte una sola especialidad, ¿no? Por ejemplo, yo empecé diseñando PCB, pero al final me terminé especializando en firmware. Eso no quita que yo te pueda diseñar una PCB, pero simplemente mi especialidad es el firmware. Y hay algo que también tenemos que saber, ¿no? A lo largo de la carrera hay que especializarnos, pero eso no quita tener el conocimiento de muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo ver un esquemático, lo entiendo, sé que un componente, cuando falla, puedo hacer un levantamiento de plano, un esquemático, pero mi especialidad sigue siendo programación. Esto tampoco quita que si me mandan un sólido en SolidWorks, yo lo puedo ver, lo puedo entender, porque al final trabajamos con ramas afines. Al final yo voy a trabajar como un ingeniero mecánico, como un ingeniero de diseño PCB, y la idea es poder trabajar en conjunto, como es en la mayoría de proyectos que son multidisciplinarios. Puedo trabajar como ingeniero químico, como ingeniero metalúrgico, etcétera. Y es lo mismo que vamos a encontrar en la industria, ¿no? Que en mina te vas a topar con geólogos, mineros, civiles, metalúrgicos. Entonces, la idea es poder trabajar en conjunto, porque al final, a cabo, somos de ingeniería. Listo.
Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo, bueno, un poco de mi experiencia y el tema de qué tecnología se usa en mina, qué criterios hay que tener, cuál es el entorno y más que toda esa parte, ¿no? Que lo voy a compartir el día de hoy. Ujú. Listo, listo, listo. Ya. Le voy a compartir esto. Bueno, yo soy Godo Sánchez. Bueno, estoy en la Universidad del Callao y les comparto ahí mi LinkedIn, bueno, por si me quieren contactar. Listo. Bueno, cuando hablamos de minería, va a ser una operación, bueno, la minería es una parte de una ciencia de la Tierra, ¿no? En la cual vamos a interactuar con personas, maquinaria pesada, infraestructura, sistema de planta, ¿no? Tal cual. Es un sistema de alto riesgo en la cual van a haber equipos gigantes, dependiendo si es gran minería, mediana minería, y también van a haber procesos post de planta, ¿no? Para procesar lo que es el tema mineral, siempre va a haber un centro de control y va a haber normalmente personal en campo, pero sigue siendo una operación crítica para el tema tecnológico, ¿no? Porque son ambientes hostiles, donde dependiendo de la ubicación puede haber mucha polución, puede haber mucho humedad. Entonces, el hardware que se envían de acá puede presentar averías, falla, corrosión y al final que lleve a una falla. Perfecto, ¿no? Entonces, dentro de una operación minera normalmente vamos a encontrar procesos, ¿no? Que es donde nosotros podemos apuntar para buscar una solución tecnológica, que puede ser la extracción del mineral, perforación y voladura, carguío y acarreo, procesamiento del mineral, gestión de agua, energía y combustible, seguridad, mantenimiento, monitoreo ambiental y comunicaciones. Por ejemplo, los que más van para telecomunicaciones pueden ver en la parte de comunicaciones, ¿no? El tema de red en la mina, la parte de TI, ¿no? Pueden verlo sin ningún problema. Ahora, en lo que sería la parte de, por ejemplo, de soluciones, vamos a entrar en extracción del mineral para quizás medir las volquetadas. En el tema de perforación y voladura, ver que todo el personal mediante tecnología hayan salido de la zona con GPS. En procesamiento del mineral, por ejemplo, allá viene un poco más el tema de planta, ¿no? Ya a través de escadas, sistemas IoT, podemos ver mediante un dashboard o mediante reportes el procesamiento del mineral, todo ese tema, ¿no? En parte de gestión de agua, energía y combustible, también podemos tener datos históricos, ¿no? Todos esos tipos de datos se pueden digitalizar, ¿no? A través de procesos o tecnología ya existente. Ahora, cuando hablamos de minería, vamos a hablar en dos entornos más que todo. Lo que sería la minería a cielo abierto o lo que es la minería subterránea. Open pit va a ser minería a cielo abierto donde la operación se desarrolla en superficie, donde están los camiones gigantes que conocemos de Caterpillar, Komatsu, Liebherr, entre otras, en donde acá se usan camiones, palas y hay recorridos más largos. Y acá por lo general se utiliza lo que es GPS, ¿no? Para poder ubicar los equipos dentro de la mina. Acá, como es un amplio entorno, vamos a poder aplicar tecnologías inalámbricas, ¿no? Quizás RF o LoRaWAN. Pero también de sus ventajas es mucha la exposición directa del polvo, en la cual estamos directamente mm, directo expuesto el hardware. Es que depende, ¿no? Si el hardware va a ir fuera del equipo externamente o va a ir dentro de cabina, ¿no? Porque hay sistemas de monitoreo que se instalan dentro de la cabina del camión minero, cosa que no entran en contacto directo con el entorno. Ahí es otro tipo de desarrollo, ¿no? Pero si va afuera, tiene que estar preparado para la polución, ¿no? Y también para la lluvia, porque, por ejemplo, en mina en sierra llueve mucho, y entonces tiene que estar preparado para soportar el barro, etcétera, ¿no? Si le salpica, etcétera. Porque, por ejemplo, en unos proyectos anteriores colocábamos sensores muy cerca a lo que era ¿cómo se llama? El muelle de la llanta y a veces una que otra le caía un piedrón por lo mismo que giraba la llanta y movía con el barro piedras, ¿no? Y uno que otro, esos tipos de sensores se rompían y era algo que no podemos controlar porque justo ese proyecto teníamos que colocar el sensor cerca al muelle de la llanta del volquete. Entonces tuvimos que optar por replantear, ¿no?
el proceso. Bueno, en underground, que va a ser ya minería subterránea, acá ya es un poco más complejo. Ya hay operaciones dentro de túneles, galerías. Acá son espacios confinados, ¿no? Acá ya el GPS no nos indica la ubicación, ¿no? Entonces acá tenemos que trabajar con tecnología, por ejemplo, Bluetooth, que en este caso serían beacons, para podernos ubicar dentro de las galerías subterráneas, ¿no? Beacons son pequeños dispositivos que tú lo colocas en una posición fija y le puedes poner una coordenada. Cosa que así todo el túnel tú le puedes poner varias series de beacons y a medida que tú pasas se registra, ¿no? Cosa que ahí tú vas moviendo, el monitoreo se va viendo que te estás moviendo por cada punto, ¿no? Listo. Acá las comunicaciones son más complejas. Puede ser cableada, puede ser mediante repetidores. Depende de la infraestructura de red que maneje la mina. Hay algunas que no, no tienen nada implementado, que, bueno, por lo general es la mayoría del caso de las minas, bueno, subterráneas acá en Perú, como otras que sí, por ejemplo, Alpayana, pero Alpayana sí, tiene access point, ¿no? Directamente dentro de sus galerías. Y acá viene mucho, ¿no? El tema de monitorear el tema de la ventilación, la detección de gases, ¿no? Entonces acá hay varios tipos de sensores, actuadores, que dependiendo van actuando, ¿no? Entonces acá podemos implementar tecnologías IoT para que desde fuera podamos detectar esa emisión de gases y podamos, base a esa información, actuar. O también geolocalizar al personal, ¿no? Podemos geolocalizar a los trabajadores mediante tecnologías dentro de la mina subterránea. Entonces hay muchos proyectos que se puede gestionar, ¿no? Directamente, porque hay mucha necesidad. Porque recordemos que acá en Perú, a diferencia de quizás de minas del exterior, se sigue un poco trabajando un poco más rudimentariamente, ¿no? Entonces, por ahí podríamos aprovechar casos de tecnología para poder trabajarlo. Ujú. Listo, listo, listo. Ya. Sigamos. Ya, si bien ya hemos visto los casos de operación, cielo abierto y subterráneo, hay cuatro equipos en común que van a tener, que son los que por lo general hacen que todo el proceso minero se desarrolle. Los equipos de perforación, los equipos de carguillo, los equipos de acarreo y los equipos auxiliares. Bueno, en este caso, los equipos de perforación van a ser los que van a, digamos, hacer perforaciones en el terreno para poder colocar los explosivos. En este caso, en la siguiente PPT vamos a ver el proceso de desarrollo del mineral. Entonces, estos equipos, por lo general, qué es lo que más se puede medir, ¿no? Dentro de ese equipo, monitorear. Primero es que para hacer la malla de voladura, que son los puntos donde se va a colocar los explosivos, tenemos que tener una alta precisión en el punto. Acá, por lo general, el operador no va a estar sacando la cabeza, ¿no? Oye, lo estoy poniendo en el punto correcto, ¿no? Para acá ya se desarrolla un sistema de alta predicción con GPS, en el cual se calcula el punto, la coordenada en el cual la lanza tiene que ser introducida. Entonces ya se desarrollan sistemas en los cuales el personal en cabina va a tener como que una pantalla y él va a tener que operar mirando la pantalla. Ahí se utiliza tecnología de GPS, alta predicción y cálculos matemáticos, ¿no? Y calibrar directamente el taladro para poder trabajar. Si no, no podríamos literalmente, sería un poco tediosa, ¿no? Porque hay minas que sí hacen eso. El operador va con un personal que le indica, ¿no? Acércate más, derecha, izquierda, listo, baja el taladro. Pero esa no es la idea es optimizar procesos. Ese es uno de los casos, ¿no? Y también el caso de poder medir la profundidad, que eso lo hacen con profundímetros, que por lo general son analógicos, ¿no? A través de encoders, en el cual la idea es medir la profundidad también, porque también la parte de geología hace el tema del estudio estructural, no vaya a ser que si va muy profundo, con una roca, etcétera, ¿no? Entonces son muchas variables importantes acá dentro de la parte de perforación. Ujú. Porque en este caso, cuando yo hablo hacia abajo, es en el caso de Open Pit, pero en el caso, por ejemplo, de subterráneo,
Lo hacen hacia los lados, de frente, y es más maniobrable ese taladro, ¿no? No solamente hacia abajo, sino puede ir hacia un lado, de frente. Entonces hay bastantes casos de utilidad ahí. ¿Listo? Ahora, una vez que el taladro ya hace el taladro, viene un equipo con el explosivo, se gestiona la voladura, que es la explosión, para que todo el mineral, que, por ejemplo, roca, ya sea un poco más maniobrable, pueda ser recogido. Entran los equipos de carguío. Tenemos palas eléctricas, palas hidráulicas, cargadores frontales. Ese, por ejemplo, es una rope shaver, o la más conocida como pala de cuerdas. Y bueno, también tenemos las scoop, que es para minería subterránea, ¿no? Que son equipos un poco más achatados, con una gran pala para poder cargar el mineral o rocas, desmonte y cargarse hacia los volquetes, porque en minería subterránea no entran los camiones gigantes, sino entran full volquete y volquetes achatados, ¿no? Para que el scoop pueda colocar el mineral y pueda salir directamente. Listo. Ahora, si bien ya tenemos la perforadora, la voladora y tiene el mineral ya listo para que pueda ser recogido, ¿quiénes hacen todo el trayecto? Los equipos de acarreo, los camiones mineros, los volquetes, ya entran ahí. Literalmente ya entran directamente acá a hacer todo el recorrido. Ellos transportan de punto en punto, ¿no? Por ejemplo, punto número uno, que sería zona de mineral, lo lleva hacia zona de descarga. O también, si es que está en zona de desmonte, trasladarlo hacia otra zona. Entonces, todo es un sistema. Y acá lo principalmente que medimos es la ubicación, el tiempo recorrido, porque hay variables que se miden acá. Por ejemplo, en minas se mide bastante el tiempo de qué tanto demora una pala en vaciar hacia un camión. ¿Qué tiempo me demora la pala en llenar un camión? Y también hay otra variable que es qué tiempo mi pala está sin cargar. ¿Qué quiere decir? Que ni un camión llega a que se descargue. Porque eso es un trabajo continuo. Es decir, que ellos miden cuánto tiempo está trabajando la pala. Si mi pala está quieta, es pérdida de dinero. Significa que un volquete no está llegando. Entonces, eso se puede optimizar. Y lo mismo va para el tema de los camiones de acarreo. Cuando se forman colas, se llama queues. Dice, se me formó una queue. ¿Qué quiere decir? Que varios camiones se me han amontonado en un cierto punto. Entonces yo tengo que liberarlos. No, no, ve a recoger a otro punto, ve a tal punto. Entonces son temas ya de gestión de flota, ¿no? Gestión de los equipos. Y en ese caso, para saber eso, necesito saber la ubicación. Y acá se trabaja bastante con el tema de GPS, ¿no? Ahora, una vez que tenemos eso, también tenemos los equipos auxiliares, ¿no? Los bulldozer, camiones cisternas para mojar el suelo, las ambulancias, los motoniveladoras, ¿no? Porque al final la mina va a ser un entorno que va cambiando su geografía, porque van haciendo la voladura, van recorriendo más mineral, y ahí entra el equipo de ingeniería civil, ¿no? Están nuevamente haciendo las pistas, reconstruyendo la parte para que entren los camiones, compactando el suelo. Si hay lluvia, tienen que salir las compactadoras, las motoniveladoras, para que no patinen los equipos, ¿no? Entonces es una geografía muy cambiante, ¿no? Perfecto. Entonces, en cada uno de los equipos también algo particular es que podemos ingresar a través de lo que podría ser el tema de telemetría, a acceder a su información, ¿no? Porque al igual que un carro que tiene el campus, muchos de los equipos que menciono de perforadora, carguio, también tienen su computadora, ¿no? En el cual tienen lo que es la velocidad, temperatura del motor, cantidad de combustible, todas esas variables se pueden digitalizar accediendo mediante un puerto a la computadora del equipo. Y todas esas variables yo las puedo exportar hacia la nube. Puedo acceder, de repente si el equipo es por Campus, me conecto por Campus. Si el equipo, por ejemplo, Caterpillar, ellos usan Beams, entonces me puedo conectar mediante serial. Entonces, eso es una de las cosas en las cuales se puede trabajar. Este es el ciclo de la producción minera y acá va a depender ustedes en cuál se quieren enfocar, ¿no?
a cuál de esta industria ustedes quieren brindarle la solución. Puede ser a la parte de exploración, que por lo general no hay tanta intervención de quizás de tecnología, ¿no? Porque ya los equipos están diseñados para los geólogos. Pero donde sí intervenimos en la parte de perforación, puede ser voladura, en la parte de carguío, acarreo, chancado, que acá es más la parte de planta, procesamiento que es netamente planta, transporte y almacenado también. Entonces, nosotros como electrónicos estamos en la capacidad de poder dar soluciones a, por lo general, de estas ocho, podemos mostrar una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ¿no? Inclusive ocho, no, sí, siete. A las siete podemos darle soluciones y podemos mejorar procesos a través de modelos de IA, IoT, pero todo va a depender, ¿no? De qué tan robusta sea la solución y cómo se haga el planteamiento, ¿no? Desde acá, en la perforación, a través de calibraciones y data, podemos indicarle el punto de perforadura. En el tema de voladura, por ejemplo, podemos colocarle photochecks a todos los operarios y mediante una red, quizás Wi-Fi, LoRaWAN, yo puedo ver sus puntos, ¿no? Y decirle, no, tal personal aún sigue en la zona de voladura, ¿no? Todavía la voladura se cancela, se pospone, que todo el personal salga, ¿no? Que me dé esa facilidad, porque el equipo de monitoreo va a estar acá. Mientras que la operación se encuentra lejos, el equipo de monitoreo, ellos tienen que tomar las decisiones, ¿no? Es decir, procede voladura, transporta mineral, muevan los equipos. Entonces, la idea es facilitarle al centro de control a través de tecnologías IoT, ¿no? Ahora, para que esto se produzca, yo tengo que trabajar con hardware a medida, ¿no? Porque también puedo trabajar con hardware ya realizado. Va a depender mucho de cómo plantees una solución. Algo que aprendí que era de un profe que me tocó bueno, en la maestría de la UBA, que siempre decía, la solución siempre depende. Nunca es la misma ley para todos. Siempre va a depender. Es la palabra que más escuché que era depende. Porque no le vas a dar un PLC simplemente para que prenda un dispositivo. Hay cosas que se pueden solucionar a hacer más a medida, ¿no? Y entonces acá recapitulamos, ¿no? Llegamos al tema de un sistema embebido, ¿no? ¿Qué es un sistema embebido? Va a ser un dispositivo, un dispositivo electrónico que va a tener un programa para una función específica. El dispositivo puede ser reprogramable o quizás no reprogramable, pero va a cumplir una tarea específica, que puede ser desde leer la trama GPS para darme una alerta, como que puede ser para activar una faja, activar un motor, enviar datos a la nube. Entonces va a tener una función específica. Perfecto. Y nosotros los sistemas embebidos lo vemos en todos lados, en nuestros celulares, en un router, en un dispositivo biomédico, un ventilador mecánico, en un volquete minero, en un vehículo normal, ¿no? Entonces, es prácticamente nuestro día a día. Y entonces, es algo que, por lo general, aquí en Perú, no se pisa del acelerador con tanta fuerza, ¿no? Al desarrollo, directamente, ¿no? Preferemos, ¿cómo es? Prefieren terciarizar, comprar al extranjero, ¿no? Y es algo que personalmente yo siempre critico eso, de que se le debe dar la oportunidad, ¿no? Al desarrollo acá en Perú, porque acá somos talentosos, chicos. Déjenme, a lo largo de toda mi experiencia, he conocido gente muy talentosa y yo estoy convencido de que tanto los programadores como los diseñadores de hardware en Perú podemos hacer cosas muy interesantes. No tenemos que enviar mucho al tema del extranjero, ¿no? Inclusive, cuando he podido conocer personas de Chile, y otros países siempre dicen que acá programamos mucho mejor que allá. O inclusive diríamos que podemos competir tranquilamente con Brasil. Pero simplemente que el empresario obviamente no está tan culturizado con ese tema, ¿no? Hay uno que otro que sí, que apuestan por la desarrollo, ¿no? Pero hay uno que otro que, por ejemplo, me ha tocado, que me decía, me pidió una solución, ¿no? Para hacer un control rápido, ¿no? Le mandé la cotización y me dice, uy, pero ¿por qué tanto? Le digo, es el costo de ingeniería. Ah, no, pero en Paruro me dan el esquemático y el firma, le digo, entonces le da Paruro, le he dicho. Entonces es así, ¿no? Que el empresario quiere barato y bueno, y es algo que nosotros como electrónicos tenemos que, bueno, desarrolladores, mejor dicho, porque acá hay electrónicos, eléctricos, mecatrónicos, es algo que hay que hacer valer el conocimiento, ¿no? Porque siempre va a venir a regatearnos, a
ese tema. Eso quizás para otra charla. Hacer valer nuestro trabajo, ¿no? Listo. Bueno, en el tema ¿cómo se llama? En el tema ¿listo? Ay, se me fue. En el tema de un sistema de memoria a diferencia de una computadora, porque siempre decimos que el microcontrolador es la CPU, a diferencia de una computadora, la computadora va a ser de uso general, va a ser con un ambiente controlado y al final el usuario es un humano y puede reiniciarse sin un impacto. Imagínense que el dispositivo, el procesador, el microcontrolador que controla un ventilador mecánico que está intubado a una persona, se reinicia. Lo mandamos para el más allá, ¿no? Entonces son casos críticos que no puede pasar. Lo mismo en minería, que un dispositivo que impacta al desarrollo de un equipo minero se apague, es pérdida de plata, es pérdida de dinero, porque en mina el tiempo es valioso. Un equipo no puede quedarse sin trabajar, tiene que fluir todo el proceso. La mina trabaja 24/7, chicos, no para. Entonces, son estos casos que vamos a tener, ¿no? Ahora, para una solución vamos a tener mucha tecnología, ¿no? Podemos ir por un microcontrolador, quizás por un PLC, un gateway o una computadora, ¿no? Una single board directamente, con procesadores directamente, ¿no? Que corran sistemas operativos. Bueno, el microcontrolador directamente es un cerebro pequeño que vamos a poder usarlo quizás para leer sensores, dispositivos, actuadores o que corran un protocolo en específico. Quizás podemos leer datos por CAN, UART, Bluetooth, LoRa, RF puro, podemos controlar LED, motores. Va a depender, ¿no? De nuestra solución. Si es que yo quiero algo específico, de bajo costo, robusto, lo puedo diseñar con un microcontrolador. Si ya quiero procesos para planta, ya hay un SCADA listo, ya simplemente el cliente quiere rápido, puedo optar por un PLC, ¿no? Si ya tiene el SCADA listo, yo me acoplo a su red industrial y listo. Pero si el cliente quiere algo medio, puedo optar por un microcontrolador. Ya, si ahora la aplicación que me piden es muy pesada, quiere un modelo de IA, quiere un servidor, puedo optar por una single board, ¿no? Que puede ser una Raspberry Pi, un Orange Pi, un STM32 MP1, ¿no? En el cual ya puedo correr interfaces gráficas complejas, un Linux embebido, puedo hacer un procesamiento de modelos de IA, ¿no? Un modelo en TensorFlow, Keras, lo puedo pasar acá y puedo trabajar con hardware externo. Puedo correr inclusive Android, no tengo tanto problema. Entonces, va a depender mucho de la solución, ¿no? Y acá entramos a lo que sería la arquitectura de la solución. Porque quizás a nosotros nos enseñan bastante el tema de programar, desarrollo, pero no nos enseñan mucho a armar una arquitectura, que va mucho más de simplemente programar. Tienes que ver cómo va a interactuar desde la data, la llegada al procesador, el envío a la nube, la interfaz de usuario, la experiencia de usuario, que también es algo que muy bien, podemos programar muy bien. Pero si hacemos una interfaz que solo lo entiende el programador, no nos van a comprar nadie. Nos morimos de hambre en la primera semana. Entonces, son muchas variables, ¿no? Entonces, acá ya se requiere algo que es el tema de diseño de producto, que quizás no solamente es un electrónico. Puede ser quizás, inclusive, un diseñador gráfico, puede ser algo, ¿no? O muy alejado del tema de la ingeniería. Porque el diseñador de producto no solamente tiene que ser un ingeniero. ¿Puede serlo? Sí, pero el tema de diseño de producto ya es algo muy complejo, ¿no? Porque es alguien que te hace el boceto de cómo tiene que acabar el producto, cómo tiene que estar ensamblado, ¿no? Para los muchos que quizás han visto la película de Apple de Steve Jobs, ahí pueden ver, ¿no? Cómo es el diseño de producto, ¿no? Cómo tiene que quedar encajado la computadora, que tenía que tener una cierta superficie. Es como tú te imaginas el producto que lo va a ver el usuario, ¿no? Entonces, es algo que también como electrónicos tenemos que pensar de esta manera, ¿no? Hacemos soluciones, pero al final esto va a llegar a un cliente final, que no necesariamente va a ser electrónico. Entonces, como dice la palabra, todo entra por los ojos. Así que son también temitas ahí que tenemos que ver. Listo. Ahora, el tema de gateways también es de que vamos a usar interfaces de tecnología para enviar a red. En este caso, mm,
Un momento, ya. El gateway por lo general se utiliza, por ejemplo, ya. El gateway por lo general es un enlace de cuerda, ¿no? O sea, podemos tener lo que es una tecnología que va a pasar a red. Por ejemplo, un gateway LoRaWAN significa que va a recibir datos de dispositivo LoRaWAN y lo va a pasar a red. Un gateway Bluetooth va a recibir datos por Bluetooth y lo va a pasar a la red. Un gateway CAN va a recibir datos por CAN y lo va a pasar a red. Ujú. Listo. Entonces vamos por esta parte, ¿no? Buenas, ingeniero Bodo. Este, Sí, tiene una pregunta. Disculpe. allá. En el Vamos a leer. chat. Ver si nos dice cómo reduces el ruido en ese tipo de ambiente. Primeramente, bueno, por ejemplo, si vas a leer una señal de un sensor directamente, puedes mediante hardware, ¿no? Puedes ponerle ahí un filtro mediante hardware, un circuito LC, un circuito RC, o también para el tema, por ejemplo, fuentes aisladas también, ¿no? Separar la tierra, las tierras, ¿no? Ahora, si es un sensor que te envía ya data errática, que es un poco de data ruidosa, que es diferente a que la señal vean corrido, ya ahí se hace ya filtros, ¿no? Dependiendo un promediado, un promedio móvil, un filtro pasa abajo, dependiendo del tipo de ruido, ¿no? Primero se analiza la data cruda y dependiendo del ruido que tenga, se va afinando, ¿no? No es que haya un filtro para universal, ¿no? Dependiendo qué tipo de data, se puede hacer promediado, promedio móvil, pasa abajo o pasa alto, ¿no? Por lo que pues primero ir por hardware y ya en última instancia por programación, ¿no? Ahí se hace el estudio, ¿no? Listo. Pero sigamos. Para hacer ese tipo de soluciones, tenemos que pasar desde lo que es la parte de prototipo al MVP y el producto final, ¿no? Porque a veces el cliente quiere que a la primera salga, ¿no? El primer armado ya es el producto final. No, primero se hace el diseño de concepto, ¿no? Que es algo que nosotros hacemos quizás en el laboratorio, probamos las funcionalidades y así ve que va por buen camino y se puede desarrollar, se hace el MVP, ¿no? Que es donde se usa en piloto, ¿no? Acá ya se hace una PCB, ya se hace los primeros ajustes, se hace como que un previo antes del producto final, que es el que se prueba. Un momento, por favor. Ya, prosigamos. Bien. Les indicaba de que el MVP va a ser el que va a ir a prueba, ¿no? Con el de acá directamente vamos a probar de que sí funciona y ya con esto, si que funciona todo correctamente, nos cerramos en un producto final. Entonces son etapas de desarrollo que a veces quizás se tiene que explicar, ¿no? Al cliente porque a veces quizás si es su primera vez en apostando por tecnología, se tendría que indicarle, ¿no? Primero hacemos un prototipo, prueba de concepto, el MVP, hacemos las pruebas y producto final. Listo. Y como vimos, el rol del firmware va a ir desde acá hasta la parte final, ¿no? Desde el diseño de la PCB, donde vamos a leer las variables del exterior, los fenómenos físicos, y lo vamos a pasar a través a una señal eléctrica que a través del firmware vamos a validar esa data, vamos a procesarla si es necesario, la vamos a gestionar y la vamos a enviar mediante un protocolo de comunicación a ¿dónde? Hacia la red.
Listo, listo, listo. Bueno, ahora, bueno, dentro de lo que les he hablado, ya hemos visto tema de proceso de producto, el rol del firmware, y bueno, algo que tenemos que interconectar en nuestras aplicaciones va a ser el IoT, ¿no? Que va a ser prácticamente la interconexión entre servicios, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, leer una data, mandarlo a un servidor. Leer un sensor industrial que se pueda ver desde un aplicativo esa información a través de adquisición de data por Wi-Fi, Bluetooth, LoRa y a través de todo este sistema poder gestionar acciones como activar un actuador, activar una alarma, una electroválvula, etcétera, ¿no? Prácticamente con IoT vamos a tener la capacidad de medir, procesar y comunicar e intercambiar la información. ¿Listo? Un momento, por favor. Te me desconecto acá. Ya. Listo, seguimos. Bueno, entonces vamos a pasar desde el tema de las data, de sensores, procesamiento, conectividad, nube, usuario, acción. Entonces, esto sería listo. Ujú. Y acá vamos a ver lo que sería la arquitectura general de una solución IoT, ¿no? Desde el campo físico, sensores, microcontrolador o dispositivo a medida, los protocolos de comunicación, que pueden ser CAN, RC485, LoRa, Wi-Fi, Ethernet, el gateway, si es que es amerita, la plataforma donde se va a almacenar, la base de datos, la analítica si es necesario, y los dashboards, ¿no? Para poder verlo. Esta es para una solución IoT industrial, ¿no? Pero si vamos para el tema de minería, podemos ver lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si es que hay que correr IoT, IA, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la operación en mina, donde va a ser un ambiente de mucho ruido, donde tenemos la parte de excavadora, sistemas, ¿no? Donde todo tiene que estar interconectado, ¿no? Por ejemplo, el tema de vibración, temperatura, presión, nivel, ubicación, GPS, cámaras, sistema de alerta de gas. Todas esas variables tienen que ser monitoreadas y enviadas a la red, que pueden ser enviadas a través de Gateway Scan, RC485, Bluetooth, LoRaWAN, Wi-Fi, 4G, Ethernet, ¿no? Y al fin y al cabo, dependiendo del data que yo quiero que procesen, va a haber un dispositivo que en este caso puede procesar toda esta parte, ¿no? Y acá va a depender lo que queramos. Si solamente queremos de envío de información, podemos usar un microcontrolador. Si queremos que procese a través de un modelo de IA, visión artificial, podemos usar un procesador. En ese caso, va a depender mucho cuál yo quiero que sea mi core, ¿no? De repente puedo ir con una Raspberry Pi, de repente puedo ir con una Jetson. Va a depender mucho a lo que yo quiero trabajar. De ahí vamos a tener, por ejemplo, el envío de data hacia un broker, directamente una base de datos, a un API. De repente la mina ya trabaja directamente con una API. Simplemente me piden que yo publique ahí. También puede ser. Y al fin y al cabo, toda esa información ya se transforma en reportabilidad, ¿no? KPI, reportes automáticos, tendencias, para ver si están gestionando bien, si está en la ley, el mineral, si que los equipos están operando correctamente. Y también esa misma información va a servir para la toma de decisiones. Cuando tengo que hacer un mantenimiento, cuando tengo que hacer una orden de trabajo, etcétera, ¿no? Y al fin y al cabo esas decisiones se plasman en las operaciones de mina, donde otra vez me envían información y veo que si esas decisiones han sido acertadas o me están generando pérdida. Y recuerden que en mina es mayor disponibilidad, menor tiempo de parada, seguridad y productividad son lo que vamos a priorizar, ¿no?
Este es un poquito del tema del entorno minero, ¿no? Miren, acá este es un colega, miren el tamaño, este es una pala de cuerda, ¿no? Una rope shavel que les había mostrado, ¿no? Y este es un proceso, ¿no? En el cual acá, por ejemplo, vemos cómo la excavadora está acarreando el mineral. En este caso, este es una mina de hierro, en el cual acá es demasiado crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, si tú te bajas del carro, acá lo grabé detrás de la luna, vamos a ver que el suelo brilla, literalmente brilla por el mineral de hierro, ¿no? Y acá es donde más se desgastan los vehículos. ¿Por qué? Porque el hierro es un mineral muy duro, en el cual hacen mucho más esfuerzo como que otro mineral más blando, ¿no? Entonces acá hay un tema de desgaste, salud operativa de los equipos, mayor polución y mayor tendencia al fallo, ¿no? Y también salud de los operarios. Entonces se pueden monitorear N variables. Vamos a depender un caso de uso para poder trabajarlo. Ujú. De ahí vamos a tener para excavadoras, para caterpillar, para inclusive camiones chinos. Toda la tecnología es universal, chicos. Si ustedes hacen una tecnología para un volquete, tengan seguro que lo van a poder trabajar para N volquetes, porque hay algunos que trabajan a 24 voltios, otros a 12 voltios, si es estándar americano, si es estándar europeo, si es para Komatsu, Caterpillar, Hitachi. La tecnología es única, chicos. Se adapta. Es algo que tenemos que tener esa facilidad, ¿no? De adaptación. Mientras más flexibles seamos, más casos de éxito vamos a poder tener. Es algo que yo les puedo decir, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. Todo lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y no sé si tienen alguna última duda, consulta. Sí, hay una pregunta, ingeniero, en el chat. Ujú. A ver, considerando el dato se envía en tiempo real. En el tiempo real tú lo defines en realidad, pero sí. Por ejemplo, LoRa, tú le puedes enviar cada un minuto, que es el estándar, ¿no? Según la documentación, tú máximo puedes enviar los paquetes de un minuto. LoRa se utiliza para enviar datos no críticos como tal, ¿no? Por ejemplo, si son procesos que cambian cada un milisegundo, no sería recomendable trabajar con LoRa, ¿no? Porque LoRa, de preferencia, es cada un minuto y eso, ¿no? Trabajando, creo que al borde del protocolo que te indica. Hay chips que se te van a permitir medio segundo, pero por lo general es un minuto entre paquete y paquete con LoRaWAN, mejor dicho. Ah, claro, LoRaWAN. Ahora, si es LoRa punto punto, también ahí tiene su demora. Ahí podrías trabajar directamente con tema de, ¿cómo se llama esto? Punto punto, ¿no? Onda. Ahí se puede dejar con microondas, ¿no? Porque ahí si minas y ya tienen el sistema a través de redes. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría esta parte? Que ya tienen su red propia, ¿no? Y ya cuando son datos operativos, simplemente despliegan una red en la mina y se envían por protocolos como TCP, UDP, datos masivos, ¿no? Por así decirlo. Más que todo eso sería mi respuesta, Percy. Sí, chicos, si tienen más preguntas o dudas, pueden dejarlas en el chat o si quieren levanten la mano para hacer la pregunta al ingeniero. Por mi parte, yo tengo una pregunta. Bueno, ya más o menos respondió, ¿no? Un poco de que se usarían filtros para el ruido, ¿no? Pero un poco más profundo, digamos, preguntando, ¿no? O sea, ya que esta minería, o sea, usando estos sistemas embebidos, más que todo en la minería, ¿no? La electrónica está expuesta a estos transitorios de voltaje y ruido severo, digamos. ¿Cuáles son los componentes mínimos, digamos, de protección? Por ejemplo, diciendo como ejemplo, ¿no? Diodos TVS, optocopladores o filtros LC. Digamos que considera innegociable al diseñar el esquemático de una PCB industrial, ¿no? Para esas Claro, aplicaciones en minería. no, netamente el TBS, fusible, ¿no?
porque si la fuente aislada sería lo mínimo para poder aceptarlo, ¿no? El fusible por un pico de corriente, que se dañe el fusible, pero mi hardware queda limpio, ¿no? Y el TBS y la fuente aislada, y tener tanto la parte de salida, porque hay entradas aisladas, salidas aisladas, inclusive la parte de comunicación. Por ejemplo, para CAN bus hay chips que ya te hacen el CAN bus aislado. Entonces, netamente serían los TBS, fusible y la fuente aislada. Sí o sí, que no se dañe la parte importante, ¿no? Del microcontrolador. Esa sería para mí la parte más importante, Alejandro. Sí, entiendo. Gracias. Mm. Buena pregunta, Adrián. En las que yo he podido visitar, tienen ya su data center local. Tienen su data center y ahí despliegan la data que ellos creen permisible, ¿no? Ellos ya tienen ahí sus servidores físicos, ahí, y por lo general ahí se trabaja la mayor parte. Ujú. Pero por lo general, aquí se servidores de Team Networks, AWS. Por lo general, locales ya ahí utilizan ahí su Ubuntu Server, su Windows Server directamente, ¿no? Local. Por lo general, la mayoría son locales. Poca data permiten que se vaya al exterior. Ujú. Claro. Visualización, dicen, datos usan Grafana. Bueno, ahí mucho depende. Ahí, por lo general son aplicaciones ya, aplicaciones de escritorio en realidad, ¿no? Para poder monitorearlo. Eso ya depende de la empresa contratista de qué software contrate. Que ya tienen un software propio, ¿no? Que de repente lo hacen en Java o lo hacen en framework de otra manera. Bueno, en mis soluciones, nosotros, bueno, JavaScript, ¿no? Y por lo general, aplicaciones directas, ¿no? Por ejemplo, eso, directamente, el frontend del claro. Pero ya para empresas externas, sí utilizan ya aplicaciones de escritorio duras, ya. Tenía también, ingeniero, otra pregunta. Digamos, también que mencionó de las interfaces Canvas, o también otra podría ser Modbus. Digamos, ¿qué criterio, qué ventajas y criterios considera al elegir los microcontroladores, ¿no? Como el STM32 frente a SP32 cuando se trata de garantizar la estabilidad de estas redes en entornos, digamos, con alto ruido, ¿no? O qué En ese, otros temas en o esta, variables. Ujú. en esta parte yo estoy directo. Si no vas a utilizar Bluetooth o Wi-Fi, no utilices SP32 de frente. Porque hay microcontroladores ¿cómo se dice? De STM que pueden llegar a frecuencias altas, ¿no? De la familia Cortex M4, que pueden trabajar a 160 MHz sin problema. Y también tiene CAN bus directo, ¿no? Tiene CAN bus embebido periférico. También la SP32 tiene, ¿no? Pero si te vas por un micro más duro de industria, STM, ¿no? Es poco más, ¿cómo se dice? Más robusto frente al reset. Ahora, muchos dicen, "Pero el tema de memoria, bueno, va a depender de la aplicación. Si voy a tener que guardar muchos datos en memoria, normal. Pero si tú lo que quieres es un control y envío de datos directo con STM. Ya, si es que tú quieres almacenar un poco de datos en memoria, luego enviarlo por Bluetooth, y ahí directamente SP32. Pero yo sí soy un poco directo con eso. Si es que no vas a usar ni Bluetooth ni Wi-Fi, no uses SP32. Porque la parte de STM tiene más periféricos, más pines, tiene el NVIC para las interrupciones, es más gestionable entradas y salidas, tiene más pines que SP32 es limitado en esa parte, tendría que poner un expansor, etcétera, ¿no? Ahora, respecto al protocolo, por ejemplo, como dije, la mayoría de los STM tienen CAN nativo.
En cambio, en SP tengo que buscarlo, o si no, uso un chip por SPI y cambia, ¿no? Es más hardware, ¿no? Prefiero lo tenga nativamente el dispositivo. Claro, claro, comprendo. Eh, También preguntando un poco más, o sea, para estos sistemas embebidos en esta parte, digamos, industriales que manejan múltiples sensores y comunicaciones simultáneas, ¿en qué punto considera indispensable implementar un RTOS para evitar fallos de tiempo real o bloqueo del sistema? Muy buena pregunta. Cuando ya sea multisistema, es decir, bueno, que en realidad mucho depende cómo tú lo quieras plantear. ¿Eh? Que eso justo también me acuerdo que una vez le pregunté a un ingeniero que tenía mucha más experiencia que yo, ¿cómo tú determinas si es que lo necesitas o no? Porque tú lo puedes hacer directamente, pero si tienes múltiple data y necesitas que tiempos exactos que se gestionen, ya puedes ir utilizando el RTOs, ¿no? Defines task que se cumplan en los tiempos específicos. Y si tienes información que pasa de un periférico a otro y tú lo quieres bloquear, ya utilizas semáforos, ¿no? Si quiero leer un sensor por Modbus, de ahí tengo que leer otro sensor, entonces le tengo que dar prioridades, ¿no? Primero luego lees tú, ¿no? Y ya si esa misma información se lee de una interrupción, lo mandas a otra tarea, ya comienzas a utilizar lo que son queues, ¿no? Utilizas la queue para enviar la información. Y ahí, si tienes varios elementos que van a un solo sistema, puedes utilizar la parte de Free FreeRTOS Events, ¿no? Un evento para tal agrupación de elementos y así, ¿no? Pero depende mucho del planteo de tu solución. O sea, yo, más que todo, ahí es un poquito más que todo, ya, creo que de experiencia, ¿no? En el sentido de que, más o menos, cuando te dan un proyecto, tú más que todo ya lo puedes oler. Dices, ya, para este sí lo voy a necesitar RT2. Para otro proyecto, no, sí puede ser directo, ¿no? En un super loop, con interrupciones, no hay tanto problema, ¿no? Pero por lo general, cuando ya hay muchos periféricos de lectura de datos, tareas que se tienen que hacer en tiempo puntual, cada cierto tiempo, y ahí ya iría con RTO2, Alejandro. Más que todo ese es mi punto de vista, que al final, de repente le preguntan a otro ingeniero, te va a tener otro punto de vista, que es totalmente válido. Son, al final son estilos, ¿no? Cada uno tiene su manera, que al final todas son válidas mientras el producto funcione, ¿no? Claro, está bien, muchas gracias. Más bien hay otra pregunta en el chat. En la minería, hay ahorita yo tengo donde se envían. También va a depender ahí, ¿no? Por ejemplo, los vehículos que van a ir dentro de, por ejemplo, en un volquete, sí tienes acceso a la red eléctrica del vehículo, pero si tú quieres que estén en zonas que van a estar totalmente desconectadas, puedes utilizar batería, dice, ya. En ese caso se selecciona la batería, ¿no? Se hace un estudio de primero un microcontrolador low power, ¿no? De ese microcontrolador low power, ¿cuánto es tu consumo? Y hay cálculos, ¿no? En realidad, cuando tú, por ejemplo, buscas la serie L de STM, hay documentación que te indica, por ejemplo, para tal batería, haz un cálculo, ¿no? Y aproximadamente, por el tiempo de envío, ya tú puedes estimarlo, ¿no? Por ejemplo, si un envío de datos me consume tanto amperaje, yo ya calculo por el amper hora de la batería. Y ahora también va a depender mucho si es una batería de litio o otro tipo especial, ¿no? Dice, pero a ver, vamos a poner. Yo lo utilizo eso, ¿no? Directamente. Primero, ¿qué microcontrolador? ¿Qué tipo de dato voy a enviar? Porque, por ejemplo, LoRa consume mucho más que un broadcasteo por Bluetooth. Va a depender qué protocolo. Y es primero analizarlo, ¿no? Podríamos usar esta herramienta, ¿no? Que se llama. Yo lo llamo acá. El, el Power Profiler, ¿no? Y yo lo utilizo bastante para medir la corriente del dispositivo. Yo lo conecto y ya tengo la parte gráfica. A ver, ¿dónde está? Power Profiler.
Ahí está. Con esto sirve como amperímetro y como también da voltaje para medir la corriente, así. Cosa que tú acá en el programa, tú ya visualizas, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que es carito. Pero la verdad, para el tema de desarrollo de soluciones IoT, es un golazo, la verdad. La acá me ha sacado en muchos apuros en su momento. Porque ver la parte corriente, porque hay sensores de corriente, ¿no? Por IoC. Pero la acá ya, yo creo que es una inversión muy buena a largo plazo, ¿no? Porque al final, si que te dedicas al tema IoT, ujú, pueden pedir en sí, como tal no hay un proveedor, no tienen que hacer pedidos. Por ejemplo, en Vía Control, creo que si lo sacan en Vía Control, pueden hacerle el pedido al ingeniero Lee. Ellos hacen importaciones continuas y ahí tú puedes decirle, hey, pide metal, ¿no? Y lo pides y te lo dan. Ujú. Bueno, ujú. ¿Alguna última pregunta? Bueno, chicos. mm, mm, bueno, si no hay más preguntas, creo que sería todo por mi parte, chicos. Bueno, agradecerles la participación y nuevamente el agradecimiento al capítulo CAS Uni. Y bueno, espero seguir colaborando con ustedes. Así que bueno, sería todo por mi parte. ¿Algo más, Alejandro? ¿Por ahí? Ah, sí, ¿qué tal, ingeniero Godo? Sí, muchas gracias, la verdad, por participar otra vez con nosotros en esta charla debido a nuestro evento CAS Legacy 2, la conmemoración de 18 años de nuestro capítulo. De verdad, ha sido también otra vez de manera brillante y completa para los espectadores, ya que se empapan más de este tema de sistemas embebidos y en la parte ya industrial, ¿no? Ya cuando ya están trabajando ya sobre esto, exactamente en sectores, ¿no? De minería, industria, ¿no? Sí es bueno que lo tengan en cuenta para que ya después se preparen para esto, ¿no? Estos temas también ayuda mucho para que indaguen más, puedan preguntar, hasta le puedan consultar a usted, tal vez por su LinkedIn o tengan algún proyecto que puedan hacer, ¿no? Este, la verdad, le agradezco a los asistentes también que estén presentes. eh, y nada más que decir, muchas gracias, ingeniero. Listo, Alejandro, un gusto. Saludos a todos, chicos. Un gusto. Hasta luego.